Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12, que nos pueda introducir en la nueva sección. Leí hace ya tiempo a alguien que decía que hay personas que hablan y hablan y hablan hasta que tienen algo que decir. Y también hace poco leí de otro escritor en el pensamiento de la filosofía de hoy, que decía que hay gente que le gusta hablar porque le gusta oír su eco. No tanto porque le guste oír lo que otros dicen, porque lo que le gusta en realidad es oír sus propios argumentos. Así que no solamente lo que es en nuestras vidas y en nuestros contextos personales de cada uno es importante lo que es la comunicación, sino que estamos viendo en estos domingos lo importante que es la comunicación dentro de la vida de iglesia entre nosotros. Ya hemos señalado de una manera u otra que para tener este asunto del don de lenguas o de la comunicación entendible o inteligente en medio de nosotros, en primer lugar, claro está, es necesario la asistencia. Aquellos que se conforman únicamente con escuchar en la lejanía de Internet un mensaje, o que se conforman con una lectura, por muy profunda que sea, sin el contexto de congregación, se están perdiendo la parte importante de la comunicación mutua como cuerpo. Pero también hemos señalado que venir a la iglesia y a la reunión, como puede ser en esta mañana, únicamente para ser un espectador o para guardar el silencio de la intimidad, u otra actitud que sea ajena a la comunión, también nos estamos perdiendo lo que es la comunicación. Así que cuando Pablo está argumentando desde el capítulo 12 con todos los asuntos del don de los frutos, ¿no? de cómo el Espíritu obra para fortalecer la edificación de la iglesia, no solamente es dones en particular, sino específicamente haciendo énfasis, aparte de lo que era del amor, de la comunicación. Dar el mensaje del Evangelio con la profecía, traer o exponer la palabra del Señor, enseñar el conocimiento de lo que uno ha descubierto de la Escritura para que otros también puedan aprender, etcétera, etcétera. Pero aquí, en estos versículos que tenemos con nosotros, sigue habiendo interés de parte de Pablo de tratar la cuestión de la comunicación. Si os dais cuenta, no ha dejado el asunto del don de lenguas o del don en general. En nuestras versiones tenemos tanto en el versículo 13 como en el 14 la palabra extraña o desconocida, pero en realidad en el original esta palabra no se encuentra, es simplemente las lenguas, la comunicación, los idiomas, el transmitir los unos a los otros. Pablo no ha dejado el tema, ni lo va a dejar en estos versículos que en esta mañana vamos a observar o vamos a estudiar. Así que seguimos tratando con el don de lenguas, seguimos tratando lo que es la comunicación y el hablar los unos a los otros. Pero ahora Pablo lo que va a traer es la cuestión de el don en la oración y en el cántico. Si os dais cuenta, ¿qué pues? Dice o se pregunta a sí mismo y pregunta a la congregación en Corinto. ¿Cómo actuaré? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fijaros bien que esto que nos está introduciendo no es que ahora va a tratar un área diferente al don de lenguas, sino que es la respuesta a la reacción del versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Por tanto, para que esto sea así, tendré que actuar en estos ejemplos o en estos casos concretos. Si tenemos que hablar de lo que es la oración pública como iglesia, tendríamos que ir a otros muchos pasajes de las Escrituras. Y si tuviéramos que hablar acerca de la adoración, alabanza o cánticos, tendríamos que ir también a otros muchos lugares de las Escrituras. No es este el tema de Pablo, pero Pablo está utilizando estos dos casos para hablarnos de la importancia de la comunicación en los que estamos aquí ahora en esta mañana. Y lo que está diciendo a la misma vez del tema constante en estos pasajes es de la bendición o de la edificación. Es decir, estos dones son para edificar a la iglesia, la comunicación es para edificar a la iglesia. Por tanto, también ahora cuando estamos tratando de este tema de comunicarnos por la oración y la canción, también estamos buscando la edificación de la iglesia. No está tratando aquí lo que tú hagas por tu vida o en tu cuenta, hay circunstancias de tu hogar, etcétera, etcétera, sino lo que está tratando es cómo la iglesia como tal ejerce sus dones para edificarse y ahora en este caso concreto. Así que, aun cuando habría mucho más que añadir o que tratar, o complementar, tendríamos que ir a otros lugares de las Escrituras, pero aquí nos está hablando de una manera muy sencilla, pero también muy concreta, tanto de la oración como del canto. Vamos en primer lugar a la oración en lo que es el culto y en lo que es la vida de iglesia. Claro está, antes de que pudiéramos tratar lo que Pablo quiere acerca de oraré con de esta manera, lo que nosotros tendremos que ver es cómo venimos y con qué espíritu nosotros venimos a esta reunión y con qué espíritu de oración venimos a esta reunión. Lógicamente, cuando vamos a actuar en alguna situación concreta, si somos creyentes, pues enseguida buscamos la bendición del Señor. Vamos a coger el coche y por tanto levantamos al Señor una petición, aunque sea en silencio, para que nos bendiga en el viaje. Si vamos a tomar la comida, oramos al Señor para que la comida nos sea de beneficio. Si vamos a visitar a alguna persona, para que en el contexto podamos tener las palabras adecuadas, etcétera. Es el espíritu que tenemos constante de oración, la oración normal, que nos viene en cualquier momento. Estás en el campo y la belleza del paisaje, el sonido de los pajaritos, el color de las florecitas nos anima a levantar una oración de alabanza a Dios. Y en cualquier otra circunstancia podemos ser movidos a orar. ¿Cuánto más cuando vamos a venir como iglesia desde nuestro propio hogar, antes de salir, pues deberíamos de decir al Señor que nos bendiga, que me prepare, que nos prepare a todos, etcétera. Es una actitud constante que el creyente tiene que tener y particularmente en estas reuniones que hacemos como iglesia. Esto es lo que nosotros podríamos ver que es la oración privada o la oración individual y que tiene que estar siempre como parte de nuestra vida cristiana. Es natural que vayamos danzando en dos tendencias en lo que sería la oración. A veces es que me he encontrado con personas en el pasado de recién convertido, me pasaba a mí, de creer que bueno, uno podía hacer una oración en cualquier momento, levantar o cerrar los ojos en cualquier espacio y seguir con la tarea después. Pero la oración no es simplemente esos poquitos instantes de alguna situación concreta que se nos ocurra por alguna cosa. Pero también está la tendencia de que pensar que la oración es simplemente ese rato que tomamos en casa al levantarnos o al acostarnos como parte devocional de nuestra vida. Yo creo que la vida del creyente en este espíritu de oración, movidos constantemente a acercarnos al Señor, tenemos que tener un tiempo especial como individuos, como personas, como familias en nuestras casas,
pero también tenemos que estar siempre dispuestos a traer nuestra petición o nuestra gratitud al Señor en cualquier circunstancia. Eso tiene que estar constante y, por tanto, también un domingo como este. Pero claro, nosotros no podemos venir únicamente con este espíritu de oración a la iglesia y que, bueno, quizá podemos entrar por la puerta, sentarnos en nuestra silla y hacer nuestra oración, porque si lo que tenemos aquí es comunión los unos con los otros, ¿de qué se va a beneficiar directamente el hermano que está al lado si no sabe qué estás pidiendo o no sabe de qué estás orando? ¿Qué pasa con el hermano que está a nuestro lado o que quizá estás orando en un idioma en el cual el otro no puede participar o no puede entender? Y esto es lo que entonces Pablo está tratando, la oración pública, es decir, cómo oramos o qué actitud debemos de tener cuando oramos dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia. Claro está, la oración, ya lo sabemos, es dirigirnos al Señor. Cuando Pablo está hablando de oración, podemos dirigirnos al Señor y no importa qué torpes sean tus labios o en qué idioma tú puedas cantar o cuán largo, extenso, corto puedas hacer tus oraciones, el Señor entiende. Aun cuando venga un simple clamor de dolor o un grito de alegría y alabanza, no te preocupes, el Señor te entiende. Aun cuando no encuentres las palabras adecuadas que puedas tener para expresar lo que sientes en ese momento, no importa, el Señor entiende. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? La oración pública, si es verdad, es nuestra voz dirigida al Señor en todo lo que tengamos que hacer de gratitud, de intercesión o de petición, pero lo estamos haciendo de lo que es dentro de todo el cuerpo y de toda la iglesia. Por tanto, tu alabanza o tu gratitud o tus peticiones tienen que ser parte o tienen que ser acompañadas por todos los creyentes que estamos aquí, que estamos juntos. Y eso implica, cuando dice que oremos con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, es que nuestra oración tiene que venir desde las entrañas, tiene que venir desde el interior, tenemos que sentir lo que tenemos que decir, está bien, pero tenemos que hacerlo de tal manera que sea comprensible a aquellos que están a nuestro alrededor y por tanto lo que tenemos que hacer es participar con nuestro amén o nuestra aceptación lo que ese hermano o esa persona está trayendo en oración. Cuando estamos esperando en nuestras costumbres cristianas o en nuestra tradición de decir la palabra amén, es decir, igual que yo he hecho esa oración pública y después la mayoría de vosotros me ha acompañado con este amén, lo que estamos diciendo con amén es así sea. Es decir, estoy de acuerdo con lo que esta persona ha estado diciendo en la forma que sea o en las cosas que esté pidiendo o en aquello que esté agradeciéndose. A la misma vez tú puedes tener tus propias cosas en tu corazón que también la acompañan, pero estás diciendo amén, estoy de acuerdo con lo que esa persona está diciendo delante del Señor. Por tanto, no solamente es el que levanta la voz o el que dirige la oración el que está orando a Dios, sino que todos los que están escuchando y están de acuerdo están diciendo amén en armonía y por tanto somos uno solo los que estamos levantando nuestra oración al Señor. Pero claro está, para que otros en la reunión de oración pública en donde uno está dirigiendo a todos los demás pueda decir amén, tiene que entenderlo. Es decir, tiene que estar comunicando, tiene que estar explicando algo en el contexto para que su lenguaje, sus palabras, o como dice en otro lugar también el texto, los sonidos que pronuncia sean reconocibles a los que están en la congregación. Porque cuando estamos hablando también de don de lenguas, podemos estar levantando nuestra voz de alarma y quizá alguno lo que está entendiendo es otro tipo de petición como de gratitud. O en el momento en que alguien está diciendo gloria sea al Señor, el otro se entristezca porque piense que está pidiendo por algo en particular. Tenemos que ser entendibles. No estamos solos.
Ahora hemos venido como cuerpo y hemos venido como iglesia. No importa las oraciones o cómo tú ores en casa. Ahora estamos buscando la comunión y por tanto nuestra oración tiene que ser comunitaria. Y debe de venir desde el Espíritu, pero también tiene que hacerse con entendimiento para que todos puedan decir amén. Cuando hablamos de esta manera, oraré con el Espíritu, Pablo lo está afirmando. Tenemos que orar con el Espíritu. Delante del Señor no únicamente venimos a ver qué cosa se nos ocurre o para llenar un espacio de silencio o simplemente hacer unos rezos. Ya sabéis, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la Escritura no permite los rezos o las repeticiones de oraciones o hacer la oración tal o cual si no hay un interior que nos empuje a decir estas cosas de manera sincera. Así que el que tú leas una oración, si no está expresando lo que tú tienes en tu interior, no está sirviendo de nada. Tiene que empezar en el espíritu, tiene que empezar en el interior. Tienes que ver que esto es así, lo que tú quieres o lo que tú sientes antes de expresarlo. Y no solamente esto, sino que tiene que ser con espíritu de sentimiento y de emoción. Cuando hablamos de espíritu, hablamos también de pasión, de fuerza que viene desde nuestro interior. Claro está, nosotros sabemos que el Señor no se va a aburrir con nuestras oraciones. Y puede haber una oración muy monótona que a los demás nos duerme, pero al Señor no lo va a dormir. Pero recordar también que nos dice la Escritura que Él está harto de los rezos, que Él no quiere las oraciones repetitivas y sin sentido o sin sentimiento o sin el espíritu de cada uno de nosotros. Así que cuando habla del espíritu está hablando desde la convicción de aquel que está orando y que lo hagamos con emoción. Si queremos expresar el gozo de la salvación, cuando estamos dándole gracias al Señor, dilo con ganas de saber que has sido librado del infierno y que ahora tienes la esperanza del cielo por la obra de Cristo. Dilo con gozo. Pero cuando veas que algo te duele y te preocupa, que hay una situación difícil en tu vida o en la de tu hermano, no lo puedes decir con una sonrisa, lo tendrás que decir con lamento, porque vemos en los salmos que también los autores lloran y claman y pierden el sueño y por tanto tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Así que cuando vengamos y oremos, y ya sea que dirijamos una oración o digamos amén a lo que se está orando, hacerlo desde el espíritu, desde el interior. Pero nos dice también que lo hagamos con entendimiento. Vuelvo a repetir lo que Pablo dice, no con vanas repeticiones, como le gusta a esos fariseos que hacen largas oraciones para que la gente los escuche y luego les halague, etc. Nosotros estamos rechazando rezos, hemos aprendido una cierta oración, si leéis a los puritanos, o algunos de esos libros que ha publicado Peregrino, como El Valle de la Visión, y podemos ver oraciones tan profundas y tan tiernas, tan sentidas, pero no podéis simplemente decir, pues yo voy a hacer estas oraciones y las voy a repetir. Esto no es orar inteligentemente, es simplemente hacer un tipo de repetición muy evangélica, si es verdad, muy puritana, también es cierto, pero tenemos que ir más allá de todo esto. Nuestras oraciones no tienen que ser oraciones públicas de palabrerías, de dejarnos llevar por argumentaciones o de peticiones personales que nosotros podamos hacer. Algunos tenéis alguna preocupación porque la lavadora se os ha roto y no tenéis dinero para pagarla y voy a la iglesia a pedir por mi lavadora. Hermanos, ora al Señor que aunque lo hagas tú solo, el Señor te responderá por tu lavadora, sí o no. O cualquier otros asuntitos que tenemos que para algunos pueden ser más importantes, pero quizá en lo que es la congregación no son tantos. Pero eso no quita de que en otras circunstancias cada uno de nosotros seamos pacientes con la debilidad de nuestros hermanos en todo lo que es la oración. Pero cuando oremos como iglesia, tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo y tenemos que tener cuidado de cómo lo estamos pidiendo.
Esto es orar inteligentemente y lo encontramos en muchos lugares también de las Escrituras. Cuando vemos la oración de Daniel o podemos ver de otros personajes importantes, no es simplemente que se dejan llevar por lo emocional, sino que lo que están trayendo es palabras concretas en situaciones concretas para que el Señor responda de la manera adecuada como Él espera. ¿Cómo son nuestras oraciones?